Una vida con propósito. Día 20. Restaurando la comunión rota. Dios ha restaurado nuestra relación con Él a través de Cristo y nos ha dado este ministerio de restaurar relaciones, 2 Corintios 5:18. Siempre vale la pena restaurar las relaciones, porque si de lo que se trata la vida es aprender a cómo amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y que hagamos el esfuerzo de mantenerlas en vez de descartarlas cuando haya un rompimiento, una herida o un conflicto. De hecho, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar relaciones. Por esta razón, gran parte del Nuevo Testamento es dedicado a enseñarnos a cómo llevarnos bien con otros. Pablo escribió: si han sacado algo del todo de seguir a Cristo, si su amor ha hecho alguna diferencia en sus vidas, si estar en una comunidad del Espíritu significa algo para ustedes, pónganse de acuerdo entre ustedes, ámense, sean amigos desde lo más profundo. Pablo enseñó que nuestra habilidad de llevarnos bien con otro es una marca de la madurez espiritual, ya que Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que nos tenemos. La comunión rota es un testimonio deshonroso a los no creyentes. Por eso es que Pablo sentía mucha vergüenza que los miembros de la iglesia en Corinto se estaban dividiendo en facciones pleitistas e incluso se estaban citando a corte. Él escribió: deberían de tener vergüenza. Estoy seguro que tiene que haber al menos una persona sabia en la comunidad de ustedes que pueda resolver una disputa entre cristianos. Él estaba asombrado de que no había nadie con suficiente madurez para resolver el conflicto pacíficamente. En la misma carta él dijo: pondré esto con toda la convicción que puedo. Tienen que llevarse bien entre ustedes. Si quiere la bendición de Dios en su vida y si quiere ser conocido como un hijo de Dios, tiene que aprender a ser forjador de paz. Jesús dijo: Dios bendice a aquellos que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Noté que Jesús no dijo: benditos sean los que aman la paz, todos queremos paz. Tampoco dijo: benditos son los que están en paz, los que nunca son perturbados por nada. Jesús dijo: benditos son aquellos que trabajan por la paz, aquellos que activamente buscan cómo resolver conflictos. Los forjadores de paz son raros porque forjar la paz es un trabajo difícil. Debido a que formado para ser parte de la familia de Dios y que el segundo propósito de su vida en la tierra es aprender a cómo amar y relacionarse con otros. Una de las habilidades más importantes que puede desarrollar es cómo hacer la paz. Desdichadamente, la mayoría de nosotros nunca fuimos enseñados a cómo resolver conflictos. Forjar la paz no es evitar el conflicto, huir de un problema, pretender que no existe o tener miedo de hablar de él, en realidad cobardía. Jesús, el príncipe de la paz, nunca le tuvo miedo al conflicto. En ocasiones lo provocaba por el bien de todos. A veces necesitamos evitar el conflicto, a veces necesitamos crearlo y a veces necesitamos resolverlo. Por eso es que tenemos que pedir continuamente por la dirección del Espíritu Santo. Forjar la paz tampoco es apaciguar, que siempre cedamos, que nos dejemos pisotear o que permitamos que otros arrollen. No es lo que Jesús tenía en mente. Él rehusó ceder en muchos asuntos, manteniendo su posición en la presencia de una oposición malvada. ¿Cómo restaurar una relación? Como creyente, Dios nos ha llamado a reconciliar nuestras relaciones los unos con los otros. Aquí tiene 7 pasos bíblicos para restaurar la comunión. Hable con Dios antes de hablar con la persona. Discuta el problema con Dios. Si primero ora acerca del conflicto en lugar de ir y contárselo como chisme a un amigo, a menudo descubrirá que Dios o bien cambia su corazón o bien cambia a la otra persona sin su ayuda. Todas las relaciones serían más placenteras si tan solo orara más por ella. Así como David hizo con sus salmos, así usted use la oración para desahogarse verticalmente.
Dígale a Dios sus frustraciones. Ruegue a Dios. Él nunca se sorprende o se molesta de su enojo, su herida, su inseguridad o de cualquier otra emoción. Por tanto, dígale exactamente cómo se siente. La mayoría de los conflictos tiene su raíz en necesidades que no han sido satisfechas. Algunas de estas necesidades solo pueden ser satisfechas por Dios cuando tiene la expresión de que alguien, un amigo o cónyuge, su jefe o un miembro de su familia satisfaga una necesidad que solo Dios puede satisfacer. Se está exponiendo a la desilusión y la amargura. Nadie puede satisfacer todas sus necesidades excepto Dios. El apóstol Santiago apuntó que muchos de nuestros conflictos son causados por la falta de oración. ¿Qué causa enemistades y riña entre ustedes? Quieren algo y no lo obtienen, no tienen por qué, no se lo piden a Dios. En lugar de depender de Dios, dependemos de nosotros para hacernos felices y después nos enojamos cuando nos fallan. Dios dice, ¿por qué no vienes a mí primero? Siempre tome la iniciativa. No importa si usted fue el que ofendió o el que fue ofendido. La expectación de Dios es que usted tome el primer paso. No espere que la otra persona lo haga. Usted vaya primero. Restaurar la comunión rota es importante, que Jesús mandó que tuviera prioridad antes de la adoración del grupo. Él dijo, si entras a tu lugar de adoración y cuando estás a punto de hacer una ofrenda, de pronto recuerdas un rencor que un amigo tiene contra ti, abandona tu ofrenda, sal inmediatamente, visita a este amigo y haz lo que se debe hacer. Entonces, solamente entonces, regresa y arregla tus cosas con Dios. Cuando la comunión está lastimada o rota, planee una conferencia de paz inmediatamente. No lo prorrogue, no haga excusa y no prometa que lo hará algún día. Ponga en su agenda que tendrá una reunión cara a cara lo más pronto posible. La demora solo profundiza el resentimiento y pone las cosas peor. Cuando hay un conflicto, el tiempo no sana nada, solo causa que la herida se infecte más. Tomar acción de inmediato también se reduce su daño espiritual. La Biblia dice que el pecado, incluyendo el conflicto que no ha sido resuelto, bloquea nuestra comunión con Dios y no permite que nuestras oraciones sean contestadas. Aparte de hacernos sentir miserables, a Job le recordaron sus amigos. Estar extremadamente preocupado con el resentimiento es una tontería y una insensatez y solo te estás haciendo daño a ti mismo con tu enojo. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el lugar correcto y la hora oportuna. No se reúnan cuando uno de los dos está cansado o apresurado o cuando puedan ser interrumpidos. El mejor momento es cuando ambos se sienten en un óptimo estado de ánimo. Simpatice con los sentimientos del otro. Use sus oídos más que su boca antes de resolver cualquier desacuerdo. Primero tiene que oír los sentimientos de la persona. Pablo aconsejó, estén en vigía por los intereses de otros, no solo por los suyos propios. La frase estén en vigía es el vocablo griego que es de donde provienen las palabras telescopio y microscopio. Significa pongan cuidadosa atención. Concéntrense en los sentimientos del otro, no en los hechos. Comiencen con la simpatía, no con las soluciones. Al principio no traté de evitar hablar acerca de cómo se siente la otra persona. Solo escuche y déjela desahogarse emocionalmente, sin usted ponerse a la defensiva. Asienta con su cabeza que usted comprende aunque no esté de acuerdo. Los sentimientos no son siempre infalibles o lógicos. De hecho, el resentimiento nos hace actuar y pensar irracionalmente. David admitió, cuando mis pensamientos eran amargos y mis sentimientos estaban heridos, era tan estúpido como un animal. Todos actuamos como bestias cuando estamos heridos. En contraste, la Biblia dice, la sabiduría de un hombre le da paciencia,
Su gloria es pasar por alto una ofensa. La paciencia viene de la sabiduría y la sabiduría viene de oír la perspectiva de otro. Lo que está diciendo es ponerse de acuerdo, es escuchar. Valoro tu opinión, nuestra relación me interesa y eres importante para mí. El dicho popular es verdadero: a las personas no les importa lo que sabemos hasta que sepan que nos importan. Para restaurar la comunión tenemos que cargar la carga de ser considerados con las dudas y temores de otro. Complazcamos al otro y no a nosotros mismos y hagamos lo que es para su bien. Es un sacrificio absorber pacientemente el enojo de otro, especialmente si es sin razón. Pero recuerde esto, es lo que Jesús hizo por usted. Él aguantó el enojo malicioso y sin fundamento para salvarle. Cristo no trató de complacerse. Como dice la Escritura, los insultos de aquellos que te insultan caen sobre mí. Confiese su parte en el conflicto. Si quiere en serio restaurar una relación, debería de empezar con admitir sus propios errores o pecados. Jesús dijo que esta es la manera de ver más claras las cosas. Primero sácate la viga de tu propio ojo. Tal vez después verá la suficientemente bien como para sacar la astilla del ojo de tu amigo. Ya que todos tenemos un punto ciego, puede que necesite pedirle a una tercera persona que le ayude a evaluar sus propias acciones antes de reunirse con la persona con quien tiene el conflicto. También pídale a Dios que le muestre cuánto el problema es su culpa. Pregunte: ¿soy yo el problema? ¿Estoy siendo irracional, insensitivo o muy sensitivo? La Biblia dice: si declaramos que estamos libres de pecado, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. La confesión es una herramienta poderosa para reconciliación. La manera en que manejamos un conflicto muchas veces produce una herida mayor que el problema original. Como empieza a admitir humildemente sus errores, neutraliza el enojo de la otra persona y desarma su ataque, porque probablemente ella esperaba que usted estuviera a la defensiva. No se escuche ni se eche la culpa. Simplemente acepte cualquier papel que haya jugado en el conflicto. Acepte su responsabilidad por sus errores y pida perdón. Ataque el problema, no la persona. No puedes resolver el problema si está obsesionado con echar la culpa. Tiene que escoger entre dos. La Biblia dice: una respuesta amable neutraliza el enojo, pero una lengua cortante prende un carácter incendiario. Nunca podrá comunicar su punto de vista si es cortante. Por tanto, escoja sus palabras sabiamente. Una propuesta suave es siempre mejor que una respuesta sarcástica. Para resolver conflictos, como lo dice, es tan importante como que dice. Si lo dice ofensivamente, será recibido defensivamente. Dios no dice: una persona sabia y madura es conocida por su comprensión. Cuanto más placentera sus palabras, más persuasiva es. Ser fastidioso nunca funciona, nunca será persuasivo si es abrasivo. Durante la Guerra Fría de los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron que algunas armas eran tan destructivas que nunca iban a ser usadas. Hoy las armas químicas y biológicas han sido prohibidas y los arsenales de armamento nuclear están siendo reducidos y destruidos por el bien de la comunión. Tiene que destruir su arsenal de armas nucleares relacionadas, tales como acusar, menospreciar, comparar, usar nombres ofensivos, insultar, hablar condescendientes y ser sarcástico. Pablo lo resume de esta manera: no usen palabras dañinas, sino que solo palabras constructivas, el tipo de palabras que edifican y que proveen lo que se necesita, para que lo que digan le haga bien a los que le escuchan. Coopere en lo que más
pueda. Pablo dijo, hagan todo lo posible de su parte para vivir en paz con todos. La paz siempre tiene un precio, a veces nos cuesta nuestro orgullo, frecuentemente nos cuesta nuestro egocentrismo por el bien de la comunión. Haga lo que mejor pueda para llegar a un arreglo, ajustarse a otros y mostrar preferencia por las necesidades del otro. Una paráfrasis de la séptima bienaventuranza de Jesús dice, eres bendito cuando puedes mostrarle a otro cómo cooperar en vez de competir o pelear. Entonces cuando descubres quién eres en realidad y cuál es tu lugar en la familia de Dios. Enfatice la reconciliación, no la resolución. No es realista esperar que todos estén de acuerdo con todos. La reconciliación lo enfoca en la relación, mientras que la resolución enfoca en el problema. Cuando nos enfocamos en la reconciliación, el problema pierde su importancia y muchas veces se hace irrelevante. Podemos restablecer una relación aun cuando somos incapaces de resolver nuestras diferencias. Muchas veces los cristianos tienen desacuerdos legítimos y verdaderos y opiniones diferentes, pero podemos tener diferentes puntos de vista sin ser pleitistas. Un mismo diamante se ve diferente desde diferentes ángulos. La expectación de Dios es que haya unidad, no uniformidad, y podemos caminar juntos sin necesidad de que veamos cada asunto de la misma manera. Como resultado de lo que ha leído en este capítulo, ¿a quién necesita contar? No se dilate un segundo, haga una pausa en este momento y háblele a Dios acerca de esa persona. Después tome el teléfono y comience el proceso. Estos 7 pasos son simples, pero no son fáciles. Mucho esfuerzo es necesario para restaurar una relación. Por eso es que Pedro nos instó urgentemente. Trabajen duro por vivir en paz con otro, porque cuando trabaja por la paz está haciendo lo que Dios haría. Por eso es que a los que hacen la paz, Dios nos llama a sus hijos. Día 20, pensando en mi propósito. Un punto para reflexionar. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Un versículo para recordar. Hagan todo lo posible de su parte para vivir en paz con todos. Romanos 12:18. Una pregunta para considerar. ¿Con quién necesito hoy restaurar una relación rota? Bendiciones.